Hola, mi nombre es María Cristina Gatica y este es el segundo video en torno al proyecto Finalización del Máster en Artes y Gestión Cultural en Leuphana Universität Lüneburg y el Goethe-Institut. Este proyecto fue financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Becas Chile Crea, modalidad Becas de Magíster, Máster y Maestrías en la convocatoria del año 2022. Durante esta segunda clase vamos a conversar sobre el pensamiento estratégico, vamos a ver elementos de la identidad organizacional, los objetivos estratégicos y cuáles son las razones y las resistencias al momento de implementar un proceso de gestión estratégica en las organizaciones del sector artístico y cultural. Bueno, como vimos en la clase anterior, hay 5 fases del proceso de gestión estratégica. Hoy nos concentraremos en la primera fase, pensamiento estratégico. Vamos a ver los elementos de la identidad organizacional y vamos a ver cómo se puede redactar y cómo se puede elaborar un objetivo a largo plazo bien establecido, adecuadamente establecido. Yo sé que quizás todo esto suena súper abstracto, pero espero que en la medida que vayamos avanzando en el video y en las clases cada vez sea más concreto y más fácil de poder entender. La identidad organizacional consta de 6 elementos: la misión, visión, valores, nombre, logo y eslogan. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esto de estar definiendo la identidad organizacional en el sector artístico y cultural? Bueno, a través de esta definición podemos obtener un vector a seguir. O sea, el modo en cómo nuestros objetivos estratégicos y actividades se alinean en la organización. ¿Ya? Es importante porque nos permite definir lo que hace y lo que no hace una organización, lo que es y lo que no es. Y así poder también demostrar los valores, la unicidad y la originalidad de la organización. Expresa el carácter único de la organización, la imagen y la manera como ésta se comunica con su medio externo. Por eso que es importante. Partimos con la misión. La misión se puede definir como una breve declaración del propósito de existencia de la organización, en términos de su singularidad, impacto y su papel histórico. La misión está dirigida a audiencias y beneficiarios de nuestra organización, stakeholders, sociedad, personas dentro de la organización, tales como los artistas, los músicos, los gestores culturales, los resto de personal voluntario, etc. La misión sirve también como un motivo, como una motivación para las personas dentro de la organización. Es importante que todos trabajen con un mismo propósito para poder unir fuerzas, ¿no? Por su parte, la visión es una expresión que apunta hacia el futuro. Expresa el retrato ideal deseado de la organización. Es la estrella guía de la organización. Un deseo que desea hacerse realidad a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener en cuenta que la visión debería ser imaginativa, también debería ser corta y fácil de entender, apasionada y coincidir con la misión, ¿ya? Finalmente, recordar que la visión es una manera de trazar un camino hacia el futuro. Entonces, debe contar con este tipo de características. Continuando con los 4 elementos faltantes de la identidad organizacional, tenemos los valores, nombre, logo y eslogan. Los valores corresponden a las creencias y normas de cómo las personas se deben comportar de manera colectiva e individualmente dentro de la organización. Luego, logo. El logo es una expresión visual de la identidad, preferiblemente debe ser simple y fácil de reconocer. El logo debe contar una historia, idealmente, ¿no es cierto? Debe tener ciertas características como ser atractivo y emblemático,
pues finalmente el logo va a ser utilizado en material promocional y de comunicación como póster, flyers, tarjetas de presentación, website, etc. Por su parte, el nombre debe tener estas características que vemos acá, debe ser único, corto y expresivo, conectado con el alcance de las actividades artísticas, si es un alcance regional, local o nacional o internacional, positivo y abierto y fácil de traducir a otros idiomas, ¿no es cierto? Y por su parte el eslogan corresponde a una frase corta que busca destacar áreas importantes de la identidad organizacional. El eslogan no es muy común en el sector artístico y cultural. Sin embargo, se suele utilizar al momento, por ejemplo, de hacer campañas de recaudación de fondos y querer conectar a las artes con temas más sociales. Crear una identidad organizacional desde cero puede parecer un ejercicio sencillo, pero no lo es. Entonces, asimismo, tampoco es posible estar copiando elementos de la identidad organizacional de otra organización y hacerlos propios. No va a funcionar, no funciona así. Entonces, bueno, he agregado acá en esta tabla algunas recomendaciones prácticas al momento de elaborar la identidad organizacional del sector artístico y cultural para que las puedan revisar con calma y puedan ir desarrollando esta serie de preguntas. Bien, ahora continuaré con los objetivos. Los objetivos corresponden a una expresión cuantitativa o cualitativa de un resultado deseado en una organización que tiene que alcanzarse en un plazo determinado. ¿Ya? Suelen responder a las preguntas ¿qué?, ¿cuándo?, ¿con qué medios? Y ¿cuándo? ¿Ya? Finalmente, los objetivos sirven como un elemento para la coordinación interna de las actividades de una organización, ¿ya? Tanto en actividades creativas, artísticas, de gestión, actividades financieras, tecnológicas y de difusión o marketing. Tenemos acá ciertas características que son recomendadas en gestión para los objetivos correspondientes a la palabra SMART en inglés y corresponden a las definiciones de específicos. Los objetivos deben ser específicos, apuntar a algo en específico, deben ser medibles, alcanzables, realistas y deben ser acotados en un cierto tiempo. Bueno, pero ¿por qué deberíamos las organizaciones del sector artístico y cultural aplicar esta gestión estratégica? Tenemos diferentes razones. La primera es dado que mejora la visibilidad y el alcance de nuevas audiencias, aumentando así el impacto. Nos permite tener una mejor perspectiva de las cosas, de lo que está sucediendo y por lo tanto poder abordar temas más allá de los problemas cotidianos, ¿ya? Comprender el carácter único de la organización y su ventaja competitiva, ser más eficaz y aumentar la productividad general de la organización y por lo tanto aumentar los ingresos económicos de la organización, lo cual permitiría alcanzar nuevos objetivos artísticos y culturales y asimismo también a un plazo futuro permitiría encaminarnos hacia la autosostenibilidad como organización. ¿Cuáles son las resistencias de aplicación de la gestión estratégica en el sector artístico y cultural? La gestión estratégica requiere de 4 elementos: paciencia, tiempo, recursos y esfuerzo o trabajo. Y no siempre se cuenta con estos 4 elementos. Hay organizaciones pequeñas que tienden a querer actuar rápido y tener los resultados inmediatos, para ayer, ¿no es cierto? Hay organizaciones grandes que se resisten al cambio y que confían en sus audiencias regulares, en las fuentes de financiamiento externas, normalmente a través de fondos públicos y que tienen problemas de innovación.
y que muchas veces sabemos, especialmente el entorno en Chile, puede cortar estas fuentes de financiamiento externa y dejar a la organización en una situación de supervivencia extrema. Hay gestores culturales que creen que la creatividad no se puede planear y que no les gusta la estructura. Y hay otros gestores que están preocupados con problemas cotidianos, diarios, y que no tienen simplemente el tiempo suficiente que se requiere para poder realizar un proceso de gestión estratégico como tal. Bueno, estas son las referencias utilizadas en esta clase. Y muchas gracias. Nuevamente acá está mi correo electrónico, mi contacto telefónico, en caso que alguien tenga alguna pregunta o comentario. Gracias también a los créditos utilizados para la realización de esta presentación visual.